Hola hermanas, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bien, buenos días. Um, Pregunta. Bueno, creo que ya la saben y ya vi la respuesta en algunas. Pregunta, ¿hicieron la tarea? Hermana, ya me voy, renuncio. Eso es bueno. De hecho, ya se adelantó la tarea del próximo mes. ¿Cuál es la tarea? La tarea era terminar de contestar las hojitas que faltaban de la introducción de la semana 3 y de manera opcional traer algún dibujo, algún poema, algún verso, una carta, una canción, y los que se animaran a hacerlo público, pues se iba a dar la oportunidad. La tarea esa de ser creativa y agradecerle a Dios por lo que ha hablado a nuestras vidas la vamos a revisar hasta el final de ahorita, del tema de ahorita, ¿sí? No me crean que hasta el final porque vamos a tardar mucho, yo creo que igual y terminamos hasta el próximo año. Pero no, al final del culto de ahorita vamos a, los que se quieran quedar, porque a lo mejor nos vamos a extender, por eso es que pasamos, revisar la tarea hasta el último, ¿sí? Entonces los que se quieran quedar, con toda la confianza, revisaremos la tarea. Pero por mientras, ¿pueden levantar su manita quién trajo la tarea? Para tenerlo en cuenta. Eh, ok, bueno, manténganla levantadas. Hermana Dunia, ¿puede? Sí, sí, sí. Aunque me digan la letra de este canto, a mí cuenta como tarea. Ok, mantenga la manita levantadita, la hermana Dunia las está anotando desde atrás. Y bueno, ahora sí, teniendo eso, ¿le falta alguna? ¿No? Todas. Sí, a ver, levanten otra vez la manita para ver si definitivamente anotaron a todas. ¿Sí? Ok, sí, ya, gracias. Sí están anotadas todas. Muy bien. Ahí. Ok. Bueno, el mes pasado nos quedamos en la página 55. En realidad no avanzamos mucho, nada más recalcamos dos cosas. La primera, que sin Cristo somos pecadoras y estamos, como dice Romanos, destituidos de la gloria de Dios, y sin Cristo somos desechadas al fuego y pues otras cosas, ¿no? Y que para poder tener vida eterna y escapar del juicio de Dios necesitamos a Jesús en nuestras vidas como nuestro Salvador. Y el segundo punto que vimos, que también en nuestra página 55 dice, es que Dios se ocupará de los navales de este mundo, incluyendo si estás casada con uno, si eres vecina de uno, si eres empleada de uno, o si estás, y es muy interesante este punto, o si estás en la misma iglesia que uno. Llegará el día en el cual cada una de esas personas difíciles en tu vida se va a someter al juicio de Dios. ¿Sí? Ok. Después de haber visto esto, bueno, nos quedamos prácticamente que en ese primer renglón y ahora sí vamos a continuar. Bueno, ¿alguien no tiene hojitas? ¿A alguien le falta hojitas? ¿No? Todo. Ok. Bueno, dice, ¿de qué manera el saber que Dios tratará con los navales en el mundo te ayuda a enfrentar los insultos, las acusaciones falsas y la injusticia? ¿Quién quiere contestar esa pregunta? Me lo quiero meter como si tú. Ajá, a ver, hermana. Ok. Ay, sí, perdón. Se me olvida.
Página 55. ¿No? Bueno, si no, acá levantaron la mano. Uno de los principales es orando y haciendo uso de los dones del Espíritu en un carácter afable y apacible. Ok, ¿sí? ¿Qué otra respuesta? La hermana dice que ser sabia y prudente. ¿Cómo ser sabia? O sea, pidiendo sabiduría, cómo actuar. Ok, Sí. Y efectivamente. prudente, pues, no decir cosas que no debo. Sí, ¿verdad? No cometer imprudencias. Ok, definitivamente todas son… Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Ok, la hermana Jovita. Ok. Yo puse, me da esperanza el saber que ante tanta maldad e injusticia, Dios es un Dios justo. Ok, ok, ¿listo? ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, ok, definitivamente todas son buenas. ¿Por qué? Porque al final es personal, volvemos al punto. Y porque definitivamente son verdad. Al final Dios es justo y su misma palabra dice que Él no dejará libre al injusto. De hecho, creo que acá viene la cita. Ay, no viene. Ok, se me perdió la cita, pensé que la había notado, pero no. Ok, Dios es justo y Él definitivamente va… No, aquí está, perdón. En Proverbios 11:21 nos dice que ciertamente el malvado no quedará sin castigo, mas la descendencia de los justos será librada. Algo muy importante, Dios es justo, aunque actualmente si pudiéramos ver el mundo y la vida, ¿hay injusticias? La respuesta es sí. No solamente allá afuera en el mundo, incluso en nuestra misma casa. A veces, aunque nosotras tratemos de hacer bien las cosas, recibimos injusticia por parte del marido o por parte de los hijos o por parte de nuestros hermanos o por parte de nuestros padres. Es injusto, definitivamente. Y sí, aparentemente en la vida podríamos decir, es que no hubo justicia para mí. Es que el castigo que va a recibir esa persona a lo mejor no se va a cumplir aquí. Al final, cumpla su castigo en la tierra o no. Habrá un juez al que no se le escapa nada. ¿Cuántos violadores, cuántos asesinos andan allá afuera? ¿Cuántos grandes líderes de la mafia andan allá afuera? Traficantes de niños, traficantes de mujeres. Y parece que la justicia de este mundo no les puede hacer nada. Y se escapan. Un ejemplo del Chapo. ¿Cuántas veces no se ha escapado? Muchas, ¿no? Y él es un ejemplo de muchos otros delincuentes, de muchos otros violadores, de muchos otros asesinos o rateros que hacen una infinidad de maldades y parece que no hay castigo para ellos y se escapan, pero la misma palabra nos dice que ciertamente el malvado no quedará sin castigo. Y el castigo que van a recibir cuando Jesucristo venga por segunda vez es mucho peor que el que puedan recibir aquí con la ley terrenal. Y lo lamentarán de por vida. Entonces, el saber que Jesús, el saber que Dios va a tratar con los navales de este mundo nos debe animar a nosotras, nos debe impulsar a nosotras a estar tranquilas. Nos debe dar esa paz de saber de que sí, nos fallaron, nos traicionaron y parece que vivimos una injusticia. Pero tenemos que tener ese consuelo en nuestras vidas de saber de que en su tiempo, bueno, en el tiempo de Dios,
recibirán un castigo y de ese castigo no se van a librar. A lo mejor del terrenal sí, pero del castigo de Dios nadie se puede librar, ni de la ira, ni del celo de Dios. Porque sí, Dios es un Dios de amor y a veces cometemos el error de nada más encasillar a Dios en un Dios de amor, de paz, de benignidad, de misericordia. Pero Dios es un Dios justo, es un Dios de ira, es un Dios vengativo, es un Dios celoso, es un Dios que no perdona las injusticias. Y ese Dios, en su tiempo, le dará a cada quien lo que se merece. Por eso la importancia de tener un buen abogado, y ese es Jesús, porque es el único que nos va a poder librar de ese juez justo al que no le pueden decir pago una fianza y salgo libre. No, con él no. Por eso la importancia de tener a Jesucristo en nuestras vidas. Bueno, sigamos. Después dice, ok, después dice, puede que hoy estés enfrentando una situación con un naval que parece que nunca terminará. Tal vez has estado casada con un cónyuge incrédulo durante 37 años. Tal vez estés en un trabajo con un jefe irrazonable, severo y solo quieres salir, pero Dios no ha abierto ninguna otra puerta para ponerte en otro puesto. Pero para otro puesto. Tal vez un vecino de al lado te esté haciendo la vida imposible y ni siquiera puedes sentir paz en tu propia casa. Tu corazón está gritando, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo te ocuparás de esta situación? ¿Cuándo exigirás tu justicia? ¿No has escuchado, no es lo que escuchamos en el libro de Apocalipsis? Mientras los que están en el cielo claman y dicen, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero? ¿Esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y aquí quiero hacer una pausa. Vamos a buscar en nuestras Biblias un salmo. Es el Salmo 13, si mal no me acuerdo. Sí, el Salmo 13, por favor. ¿Lo tenemos? Amén. Ok, vamos a darle lectura. Vamos a darle lectura hasta… Bueno, vamos a darle lectura a todo el capítulo. A todo el capítulo, ¿les parece? Ok, todas juntas dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será engrandecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma la muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán y se gozarán. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu angustia. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. ¿Has pasado por alguna situación así? ¿Sí? Les voy a decir, yo a mi corta edad, sí he pasado por una situación así. Entonces yo creo que ustedes que tienen más tiempo, más de una vez, estas frases se las han dicho a Dios. Cuando a mí me pasó, yo estaba estudiando el seminario. Y en el seminario,
Desde que nací he estado en la iglesia, entonces toda mi vida hasta el seminario yo había escuchado más de una ocasión el que me habían dicho: no le cuestiones a Dios, mejor pregúntale cuál es el propósito. Y en más de una ocasión yo llegué a dar ese consejo cuando escuchaba a alguien decir que estaba pasando por una situación difícil. Pero cuando llegó una situación muy difícil a mi vida, yo empecé a hacer la pregunta que más de una ocasión les dije a los demás que no hicieran. No sé si a ustedes les ha pasado. Porque todas sabemos que no tenemos que cuestionar a Dios, ¿verdad? Sabemos que Él es santo y que su voluntad es perfecta y que todo lo que Él hace tiene un propósito. Pero hay algunas situaciones por las que Dios nos permite pasar que nos llevan a hacer esta pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Has hecho esa pregunta? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo me vas a quitar esto? ¿Hasta cuándo me vas a sanar? ¿Hasta cuándo vas a dejar que mis hijos sufran? ¿Hasta cuándo voy a estar batallando con él? ¿Hasta cuándo voy a estar batallando con ella? ¿Me has olvidado? He estado en ayuno, he estado en oración y parece que no me escuchas, Dios. No me estás escuchando, ¿te has olvidado de mí? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Y hay ocasiones, hermanas, en las que no queda de otra que inclinar nuestra cabeza al suelo y suplicar de rodillas en oración y desahogarnos y sacar todo lo que traemos adentro. Porque a veces tratamos de ser fuertes. A veces decimos: yo puedo sin Jesús. Inconscientemente decimos: yo puedo salir de esta situación, yo puedo tratar con este marido, yo puedo tratar con el problema de mis hijos, yo puedo ayudarle a mis hijos a solucionar sus problemas. Yo puedo vencer esta enfermedad. Yo puedo cargar con las consecuencias de esta enfermedad o de este accidente en mi caso. Pero llegan entonces estos momentos en la vida en los cuales el dolor es tanto que llegamos a hacer esta pregunta. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó, que inconscientemente empecé a decir: lo que yo estoy haciendo es pecado. Lo que yo estoy haciendo es pecado porque yo no tengo que cuestionarle a Dios. Y entonces vino un pastor y me dice: ¿has leído el Salmo 13? Y yo: ¿qué? Y me dice: sí, ¿lo has leído? Y yo: no. Y me dijo: léelo en tu casa. Y después de que lo leas, ora. Y entonces llegué a mi casa, lo leí, y hagan de cuenta, no lo estaba leyendo en voz alta, les voy a ser sincera, lo estaba leyendo para mí, en la mente, así sin leer en voz alta. Pero cuando lo empecé a leer, yo sentí que era mi voz la que estaba hablando. Y después me di cuenta que era un salmo de David. Y investigando acerca de este salmo, ¿saben cuándo escribió este salmo? Cuando huía de su hijo, porque su hijo lo quería matar. Y entonces, hermanas, lo seguí leyendo y me quedé en el 3, les voy a ser sincera, donde nada más donde David nada más hace preguntas a Dios, cuestiona a Dios y le pide o le exige que le responda. Y empecé a llorar y empecé a orar. Al día siguiente el pastor me dijo: ¿lo leíste? Y ya empecé a hablar con él, me empecé a desahogar y me dice: ok, pero ¿lo leíste todo?
Y le dije, no, y le hace, no, léelo todo. Ve otra vez a tu casa, en privado, léelo todo. Y mira qué te está diciendo Dios a tu vida. Y entonces volví a ir a mi casa, lo volví a leer todo. Ya no me quedé en el 3 y llegué al 5 y al 6. Y son los versículos más bonitos. Y después de haberlo leído, nuevamente al día siguiente con el pastor, él me dice, en la vida, hija, vas a pasar por problemas muy difíciles y por situaciones muy difíciles. Y te es permitido hacer lo que David, el decirle a Dios ¿por qué? El decirle a Dios ¿hasta cuándo? El decirle a Dios ¿por qué te has olvidado de mí? Pero no te puedes quedar hasta en los primeros 3 versículos, porque entonces no estás siguiendo el camino de Dios y no estás confiando en Dios. Estás confiando en tus propias fuerzas. Tienes que llegar hasta el versículo 6. Tienes que pasar por el 1, 2, 3, sí, definitivamente, pero confiando y recalcando los versículos 5 y 6 que dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación. Sí, en la vida vas a tener muchos problemas, muchas situaciones difíciles. Y ahorita viendo a Abigail, vamos a pasar por muchas, vamos a tratar con muchas personas difíciles en nuestras vidas. Pero nosotras hemos confiado en alguien, y ese es Jesús. Y si confiamos en Jesús, hermanas, entonces nuestro corazón se tiene que alegrar ¿en qué? En las situaciones de la vida, en que todo es paz y tranquilidad, en que tenemos comida en la mesa. No, nos tenemos que alegrar en que Jesús es mi salvación y que mi corazón confía en Él y que yo confiaré en su misericordia y su misericordia me será para mí todos los días de mi vida. Y como estoy confiada en la misericordia de Dios y mi corazón se alegra en la salvación de Jesús, entonces podré cantar porque Él me ha hecho bien. Y podremos pasar por las diferentes circunstancias de nuestra vida y por los diferentes problemas, pero ya no será en nuestras fuerzas, porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, nos quedaremos en los primeros versículos, diciendo ¿hasta cuándo? Diciendo ¿por qué? Pero cuando confiemos en Jesús, entonces podremos pasar ese tiempo, sí nos dolerá y sí vamos a tener ese tiempo de personal de Dios, con Dios diciéndole, sálvame, mírame, respóndeme, pero yo confío en ti y sé que a tu tiempo se hará. Ahora sí, en la siguiente página dice, no sabemos cuánto tiempo pasará hasta que Dios traiga justicia. Pero sabemos que a la manera de Dios y a su tiempo, Él arrojará, desechará y destruirá a todos aquellos que son malvados. Mientras tanto, puedes estar segura de que tu vida está ligada en el haz de los que viven con el Señor tu Dios. Entonces, hermanas, si alguna vez vuelven a pasar por una situación así, espero y no, de corazón, pero si alguna vez llegan a pasar por una situación difícil, recuerden estos versículos, recuerden esta frase, Dios es justo y tú has decidido confiar en Él. Tú le has entregado tu vida a Él y tu vida ahora está ligada al Señor. Está entretejida. Estás entretejida en Él. Por lo tanto, Él te tiene en sus manos. Y un ejemplo muy práctico. Ahorita, ¿qué le puede hacer daño a Sarita? ¿Ven lo tranquila que está dormida? ¿Por qué? Porque está en las manos, en los brazos de su mamá. Así estás tú en los brazos de Dios.
estás segura en Él, estás protegida en Él. Tú puedes estar dormida como ella, tranquilamente, sin preocuparte por lo demás. ¿Por qué? Porque tu Padre Celestial está despierto y te está cuidando, está velando por ti. ¿Habrá algo que te haga mal? No. Mientras Él esté despierto, nada te va a hacer mal. Aunque ande allí un zancudito chiquito que aunque no parezca, ¿qué va a pasar? ¿Su mamá va a dejar que el zancudo le pique? No, ¿verdad? A ver cómo le hace, pero espanta el mosquito. Así Dios contigo y conmigo. Siguiente pregunta. ¿Cómo puedes evitar convertirte en Nabal en tus interacciones con tu familia, con tu jefe y compañeros de trabajo, con tus vecinos y amigos? ¿Cómo puedes evitar convertirte en un Nabal? Espérame, ¿quién tiene el micrófono? Si no me va a regañar la hermana Dunia. ¿Sí? Bueno. A ver, ¿cómo puedes evitarte convertirte en un Nabal? Yo puse guardando mi corazón, perdonando y confiando en que Dios pelea mis batallas, buscando su presencia y dejando que Él tome el control. Muy bien. ¿Alguien más? Nada más una. Okay. Bueno, yo puse entregándome cada día en oración en mi vida y teniendo dominio propio, considerando que los demás son hijos de Dios y que Él los ama. Ok, yo puse dejando que el Señor guarde mi corazón y mi alma en Él, casi parecido a lo que dijo la hermana Jovita, pero cambió la última parte, siguiéndolo y siguiendo sus pisadas, caminando por el camino que Él ya trazó para que yo vaya hacia la meta. Después viene esta pregunta que es la tarea. Tómate tu tiempo hoy y de manera creativa agradece a Dios por entretejerte en Jesús. Y esta es la que vamos a revisar al final. Bueno, después dice, escribe lo que Dios te ha enseñado a lo largo de este estudio de esta semana, incluidas las acciones que Él quiere que tomes o ideas que Él quiere que apliques en tu vida. ¿Alguien quiere compartir algo? Bueno, yo puse, me he dado cuenta que soy muchas veces de la persona difícil y necia. Y Dios en su grande amor me da la oportunidad de cambiar para Él. Amén. ¿Alguien más? Hermana Zule. Bueno, yo puse, me ha enseñado que tengo protección a su lado, que tengo que ser más humilde, sumisa como Abigail y amar a las personas difíciles de mi vida. Amén. ¿Alguien más? Me ha enseñado que cuando me vea en una circunstancia parecida que yo lo he vivido ya, lo que me lleva a actuar conforme lo que haría Jesucristo. Hoy puedo elegir ser como Abigail, Nabal o David a través del estudio. Estoy aprendiendo a conocer e identificar mi carácter y también reflexionar si para los demás es difícil tratar conmigo. Eso es muy interesante, aprender a identificar si yo estoy siendo un Nabal para alguien. Bueno, yo puse, ya para pasar al siguiente clase, aprendí que Él gobierna todo, que nada sale de su poder ni de su control, que Él es fiel a sus promesas y que Él siempre hace su voluntad, así sea diferente a la mía.
Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Muchas veces me encontraré con personas difíciles, pero mis ojos deben estar puestos en Jesús y debo tratar a esas personas con amor, aunque no reciba lo mismo de ellos. Y no debo preocuparme por ellos, porque la venganza es de Él y mi alma está segura en Él. Eso fue lo que yo aprendí, hermanas, en este estudio. Y ahora sí, pasamos al día 1. ¿Lo tenemos? Nada más vamos a ver el día 1, yo creo. Ok, nos dice en el día 1, primer punto, hay que leer el Salmo 121. ¿Lo tenemos, por favor? Bueno, lo buscamos, por favor. Salmo 121. ¿Lo tenemos? Ok, vamos a darle lectura todas juntas, está chiquito. Dice la palabra de nuestro Dios: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ninguna. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Ok, dice, al principio de este salmo dice que es una canción de ascender. Es un salmo que los israelitas cantaban mientras iban a visitar al templo de Jerusalén. Ellos subían la montaña o los montes donde la ciudad estaba construida y cantaban para recordar quién era Dios. Okay, y aquí vamos a hacer una pausa. En la cultura general de esos tiempos y de esa zona geográfica, los lugares o los altares de adoración estaban en los montes, estaban arriba, ¿sí? No sé si han visitado, creo que se llama Cristo Rey, en Guanajuato, ¿verdad que está hasta arriba de una montañita? ¿Sí? Bueno, exacto. Bueno, algo así estaban los altares en aquella época. Por eso es que la palabra de Dios dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿A qué se referían? A que cuando en la cultura general, cuando tenían problemas, lo que hacían era alzar su vista. Hagan de cuenta que ustedes viven en los pueblitos de abajo y alzan su vista a ver al Cristo Rey. Desde acá. En este caso, pues, hablando de la zona geográfica en la que estamos. Allá estamos hablando de Aserá, de Baal y todos los demás, Dagon. Bueno, y en esa época, bueno, en ese tiempo geográfico, que los altares estaban hacia los montes, lo que hicieron los israelitas es hacer su templo, su tabernáculo, lo hicieron arriba. De hecho, si vemos en el mapita, bueno, el detalle es que lo vemos en 2D, pero si lo pudiéramos ver en 3D el mapa del pueblo de Israel, te darías cuenta que el templo que está en Jerusalén, o en la ciudad de Jerusalén, está en un monte. ¿Por qué? Porque Jerusalén era un monte. De hecho, Jerusalén era una ciudad que estaba arriba en el montecito, en la montaña, y si mal no recuerdo, David junto con sus hombres entran a esa ciudad de Jerusalén, que no se llamaba Jerusalén, entran por un pozo y la atacan y los sitian y destruyen la ciudad y conquistan la ciudad y se establecen ahí y cambian el nombre a Jerusalén.
y en esa ciudad de Jerusalén se convierte en la capital, porque ahí iba a estar después el palacio de David, pero no solamente el palacio de David, sino también estaba el templo de Dios, el tabernáculo, que después con Salomón se construye el templo de Dios. Y ellos, en la ley de Dios, si regresamos en el tiempo, cuando Dios les da las leyes, les dice que para santificarse, para pedir perdón y para las ofrendas, todo se tenía que hacer en el tabernáculo. Por lo tanto, aunque las tribus estaban esparcidas, si luego pueden ver un mapita, se darán cuenta que la tribu de Simeón, si mal no me acuerdo, estaba al otro lado del río Jordán. Entonces, ellos, a pesar de estar en el otro lado del río Jordán, tenían que cruzar y subir hasta Jerusalén, porque en el tabernáculo o en el templo era donde se podían hacer esos sacrificios de ofrendas de paz, de depuración, de santificación, y esas se hacían una vez al año. Por eso es que una vez al año el sacerdote entraba con la campanita. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Bueno, y entraba. Entonces, como era una vez al año, todas las familias de diferentes ciudades, de diferentes regiones, hacían la caminata hasta Jerusalén. Y como les digo, llegaban todo, y después, de por sí que Jerusalén estaba hasta arriba, el tabernáculo también lo habían hecho en una puntita más elevada todavía, entonces era así como que subí. No sé quién fue a aposento alto y se dieron cuenta que hay que subir una lomita y luego subir otra lomita. Hagan de cuenta algo así, 2 pequeñas lomitas, ¿no? Bueno, entonces, por eso es que el pueblo empieza diciendo en este canto, que eran cuando subían la montaña para ir al templo, decían: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y ellos mismos se contestaban: ¿de dónde vendrá su socorro? Exacto. Y entonces viene la pregunta: ¿tienes alguna canción específica para levantar tus ojos a Dios? ¿Sí? ¿Cuál es? Jesucristo basta, ¿ok? ¿Qué otra? Yo tengo varias, y entre esas puse 3. Porque Ok. tú eres bueno, la bondad de Dios y por encima del sol. Ok. ¿Alguien más? A ver, hermana Adi. Dios incomparable, Dios de incomparable. generación 12. Ok. Bueno, ahora después viene una segunda pregunta. ¿Cuáles atributos de Dios o cuáles verdades se enfocan en esa canción? Va de regreso. Pues que Dios es eterno, poderoso, nadie es como Él. Siempre le alabaré, mi salvación viene de Él Ok. y más, Y más. etcétera. Ok. Hermana Jovita. Bueno, yo puse que Él es bueno, que su misericordia es para siempre, que es digno de confianza, que su fidelidad es grande y su justicia es eterna. Y en la que yo puse dice que Él es el agua que hay que beber y que nunca más vamos a tener sed, porque solamente con Él pues basta todo. Bueno, yo también puse una, la mía es por encima del sol. Y ahí puedo ver la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, la soberanía de Dios. Y me gusta la parte donde dice que mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Y puedo yo confiar que soberano es Él, firme está mi alma. Esa frase a mí me llena por completo, me recuerda, cada vez que escucho esa canción me recuerda que Él, lo que dice, Él está en su trono. Simplemente con eso ya yo puedo estar confiada y puedo estar segura, porque Él es el Rey de toda la creación. Y bueno, después dice,
¿Estas canciones tienen algo en común con este salmo? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque, bueno, en el caso de la mía, en el versículo 7 dice que Jehová me guardará de todo mal, Él guardará mi alma. No sé los versículos de las demás, pero vamos a seguir, si no se nos va a acabar el tiempo. El templo era un recordatorio físico para los israelitas de la presencia de Dios, el cual ellos podrían mirar, tocar y experimentar, ¿Tienes recordatorios similares en tu vida que te ayuden a recordar la presencia de Dios en tu vida? ¿Algún versículo, canción, etcétera? ¿Sí? A ver, hermana, ¿cuáles? Yo me acuerdo que un día que íbamos de salida a un encuentro, estábamos haciendo una oración y justo allá en la esquina, en la parte de atrás, tenía yo mis ojos cerrados y precisamente en ese momento sentí aquí en la frente a alguien que me tocaba y abro los ojos y no era nadie. Entonces dije ahí, yo sentí que fue Dios el que me tocó en ese momento. ¿Alguien más? Yo, bueno, tengo una Biblia viejita llena de notas y textos subrayadas donde fue el tiempo en que Dios empezó a hablar a mi vida y yo empecé a llenarme de su presencia a través de la lectura y en medio de muchas situaciones muy, muy difíciles, muy fuertes, pude ver la mano de Dios en mi vida, pude sentir su presencia y además tengo pues muchos textos, muchísimos, pero uno de los primeros que yo empecé a tomar para mi vida es Josué 1:9, Isaías 44, Isaías 41:10, Salmo 27, Salmo 46, no sé, tengo muchos porque Dios habló a mi vida y por eso esa Biblia está ya deshojada, pero ahí está llena de notas, de subrayos, de no sé, de tantas cosas, porque fue el tiempo en donde Dios empezó a tratar conmigo y lo sigue haciendo, pero fueron tiempos así muy específicos. Yo también tengo una Biblia así, la de los 15, esta es mi segunda Biblia. La hermana, bueno, y después la hermana Lupita. Yo tengo un versículo que me recuerda mucho porque cuando que vine a mi encuentro en la iglesia, y llegué aquí por primera vez, en esos días yo padecía mucho de insomnio, demasiado, que tomaba ya una pastilla de Tafil de 2 miligramos y aparte otro cuartito más para dormir y aún así ya no me hacía para dormir, o sea, me empastillaba mucho y como quiera no lograba dormir. Yo empecé cada vez que me acostaba a mencionar el versículo de en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo en ti Jehová puedo dormir. Yo decía puedo dormir confiada y así lo repetía y lo empecé a repetir hasta que me quedaba dormida y durante mucho tiempo ese fue mi versículo y dejé mis pastillas. Me acuerdo que sufría mucho como una drogadicta, yo lloraba en las noches, me desesperaba, me sentía horrible, no sé si así se sientan como dicen las personas que se drogan porque he oído pláticas, pero yo sentía que quería salir corriendo de mi cuarto y ese versículo me daba paz y me ayudaba a conciliar el sueño, entonces ese versículo lo tengo así bien, bien grabado. La hermana Lupita. Para mí, la canción del Salmo 121, para mí ha sido algo muy significativo en mi vida a raíz de mi enfermedad, porque solamente Él me ha sostenido y ha hecho en mí muchas cosas. Y siempre de madrugada es cuando Él me despierta para buscarlo. Y ese salmo y esa canción para mí significa demasiado. Y hay más versículos que tengo, más en Isaías. Para mí vienen muchas cosas hermosas a mi vida. Gracias. Amén. Bueno, definitivamente, como les decía, yo tengo una Biblia, como dice la hermana Jovita, mi primera Biblia, bueno, sería la segunda ahora que lo pienso, porque la primera creo que la recibí de la edad de los niños, la segunda la recibí a los 15, y esa fue la que me acompañó los primeros 2 años de mi seminario,
entonces está toda rayada. Sí, está toda rayada, la verdad. A veces yo misma me quedo de que, ay, ¿qué dije? ¿Qué escribí aquí? Y empiezo a leer ya y empiezan a venir a mí las palabras de que, es esto. Y cuando contesté esta pregunta, yo puse la respuesta. Sí, tengo 2 cuadros y con citas bíblicas. Y bueno, puse después, y tengo Alexa que reproduce canciones. Pero después, en esta semana pasada, no me acuerdo qué andaba buscando, la verdad, que no lo encontré. A todo esto, andaba buscando algo que no encontré, pero encontré más cuadros. Yo tengo 2 años de casada, 1 año viviendo en nuestra casa propia y no he terminado de desempacar. Y no les voy a mentir, si no pregunten a mis papás, todavía tengo cajas en la casa de mis papás, que cada vez que voy, mis hermanos en bromas me dicen, ¿y ya te vas a llevar las cajas? Y mi esposo ya piensa que es en broma, pero en realidad no sabe que de verdad son cajas. Y les digo, estaba buscando en esas cajas algo que necesitaba y encontré libros, encontré anuarios, encontré mis separadores, porque antes estaba en una congregación y necesitaba muchos separadores porque eran las citas que iba a predicar en la mañana, las citas que iba a predicar en la femenil y las citas que iba a predicar ese mismo día en la tarde, y para otras citas del miércoles, y si había visita, pues había más citas. Entonces empecé a encontrar todos mis separadores y cada separador trae un texto bíblico y en la parte de atrás trae algún mensaje personal. Empecé a encontrar pulseras viejitas de cuando era niña y decía Jesús me ama o soy princesa de Dios. Y empecé a encontrar una infinidad de cosas. Encontré libretas de congresos, encontré libretas lleno de datos de conferencias, de convenciones cuando era soltera. Y un sinfín de cosas que me empezaron a llamar la atención y dije, ok, no tengo, como dice la respuesta, solamente 2 cuadros en mi casa. Tengo más cosas que me recuerdan que Dios está ahí y que siempre ha estado ahí. Y como les decía, Alexa, luego le digo a Alexa, pon música, y me empieza a poner música X, y de repente estoy cantando, no sé, la canción de Chayanne, si te he fallado te pido perdón, y la siguiente canción, me sale la canción Por encima del sol, cuando ya llevo más de 2, 3 canciones de Chayanne. Inconscientemente uno diría, ¿qué onda con Alex? Alex, esa canción no va ahí, esa debe ir en la lista de reproducción de música cristiana. Pero a veces me quedo pensando, a lo mejor es Dios el que me dice, hey, ya fue mucha canción de Chayanne, déjalo descansar y ponte en comunicación conmigo. Porque se supone que Alex es inteligente. Pero vemos eso, como incluso en esos pequeños detalles, ahí está Dios, diciéndote, hey, es tiempo de una comunicación personal. Ya estuviste mucho tiempo con Chayanne, ahora me toca a mí. Pero bueno, ok, la última frase dice, haz una lista de las frases que este salmo describe del Señor y lo que Él hace. Veremos a detalle algunas de estas cosas. Bueno, algunas de estas descripciones durante esta semana. Vamos a hacer esto último y ya. ¿Qué frases se repiten más en el Salmo 21? Perdón, 121, gracias. A ver, otra vez. Es mi guardador. Es mi guardador. ¿Qué otra frase? Que no se duerme. ¿Qué otra frase? Que es mi sombra. ¿Qué es mi sombra? Sí, soy yo. Mi socorro. Mi soporte. Mi socorro. Mi socorro. Ok, mi socorro. ¿Mande? Guarda, guardador, ok. ¿Qué más?
¿Ok? Bueno, eso es lo que Dios es. Ahora, ¿qué hace? No se dormirá, ¿ok? Creo que sí soy yo, ¿verdad? Me cuida de todo mal. Ya no sé si soy yo. Ok, versículo 6, ¿qué también dice? Interesante, ¿verdad? ¿Qué otra? Versículo 8. ¿Cuándo te guardará? En tu salida y en tu entrada. Y después agrega desde ahora y para siempre. Muy bien. ¿Qué más hizo? Versículo 2. ¿Qué dice que qué más hizo? El cielo y la tierra. Por lo tanto, Él es creador ¿de qué? De todo, exactamente. Bueno, y ahí le vamos a dejar. Ahora, de tarea, se van a llevar a hacer el día 3 y el día 5. Si lo pueden hacer todo, se los agradecería, porque el próximo mes va a ser más corto todavía el estudio. Pero si no, mínimo día 3 y día 5. ¿Ok? Listo. Bueno, ahora sí, vamos a orar para... bueno, pues pensaba hacerlo mientras revisábamos la tarea, pero ¿de una vez? ¿No? Bueno. Ok, entonces vamos a orar para despedirnos y revisamos la tarea. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día que nos das. Gracias, Señor, porque tú sigues hablando en nuestras vidas, Señor, cada día. Usas diferentes medios, usas diferentes cosas, Señor, para hablar a nuestra vida, ya sea por medio de un separador, por medio de un cuadro o por medio de una canción, Señor. Incluso, Padre Celestial, por medio de las aves, por medio de tu creación, Señor, tú hablas a nuestras vidas y nos haces entender, Señor, que tú eres el que nos guarda, que tú eres el que nos cuida, que tú eres nuestro socorro, Señor, y nuestro refugio, Padre bendito. Te agradecemos por todo eso, Padre, y no tenemos palabras con qué, Señor, demostrarte y decirte lo mucho que estamos agradecidas. Reconocemos, Padre, que muchas veces hemos sido personas difíciles de tratar y reconocemos, Padre, que en alguna que otra situación, Señor, hemos hecho lo que David, Señor, y hemos cuestionado, Señor, tu poder, hemos cuestionado, Señor, tu control. Pero ayúdanos, Señor, a confiar, a descansar plenamente en ti, Señor. A recordar que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro guardador, que tú eres nuestra sombra, Señor, a nuestra mano derecha, Señor, y que tú estarás, Señor, con nosotros y que en ningún momento nos dejarás y que no te dormirás, Señor, sino que estarás al pendiente de nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu misericordia, a confiar en ti. Ayúdanos a gozarnos en tu salvación y cantar, Señor, aún cuando tengamos momentos de dificultad en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a sentir, Señor, y saber que tú eres el que gobierna todo, Padre, y que aún las personas difíciles en nuestra vida, Señor, darán cuentas a ti en su respectivo tiempo. Dejamos nuestras vidas en tus manos, dejamos nuestras familias en tus manos, Señor, y rogamos, Padre, que tú seas el que guarde cada uno de nosotros y que tú seas, Padre, también el que nos guíe hasta la meta, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos a ti. Amén.